Mis hermanos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una transmisión más de este ministerio que está tratando de llegar a lo más que se pueda alcanzar personas, tratando de ministrar palabra de Dios a aquellos que todo mundo necesitamos la palabra de Dios. Y mis hermanos, para mí es un privilegio, es un honor el que se me permita estar en este púlpito, porque en este púlpito han pasado hombres a los cuales yo admiro y respeto profundamente, los cuales están comprometidísimos con el reino del Señor y han expuesto la palabra de manera magistral. Pero sabe que en esta misma plataforma se han parado mujeres, las cuales de igual manera han estudiado y se han preparado para impartir con propiedad la palabra del Señor. Desafortunadamente, mis hermanos, vivimos en una sociedad donde muchas veces la opinión de la mujer es menospreciada. El menosprecio a la opinión de la mujer abarca muchos ámbitos, tanto desde los laborales, los deportivos, los artísticos. Desafortunadamente también ha llegado a alcanzar en el ámbito espiritual. Mire, muchas veces los varones somos testarudos cuando necesitamos escuchar la opinión de alguien más. Y más aún si esa opinión viene de parte de una mujer. Y mucho de la testarudez, de la necedad del varón de no escuchar la opinión de la mujer es porque nos creemos autosuficientes. Los varones creemos muchas veces, no todos, pero muchos creemos que no necesitamos la ayuda de nadie más. Pero esto contradice el plan de Dios. Mire, cuando Dios inicia el proceso de la creación, dice que llega un momento en que Dios ve que todo lo que Él había creado era bueno, refiriéndose a la flora, refiriéndose a la fauna, refiriéndose a los cielos, refiriéndose a la tierra. Dios había visto que todo lo que Él estaba haciendo era bueno, pero Dios para en algo y ve algo que dentro de su perfecta creación, algo no era bueno. ¿Y qué fue lo que Dios vio? Que el varón estaba solo. ¿Y qué hace Dios? Dios crea la ayuda idónea, la ayuda perfecta, la ayuda adecuada para el varón. Así que muchas veces los varones tenemos esa ayuda que el mismo Dios ha proveído para que nos ayude en nuestras múltiples necesidades. Muchas veces nosotros no alcanzamos a ver toda la situación de una perspectiva y necesitamos la opinión de alguien más. Y qué mejor que esa opinión venga de la ayuda que el mismo Dios ha proveído. Mire, allá por el libro de Génesis se narra que el padre de la fe, aquel patriarca, tenía un problema de índole personal. En su vida personal, aquel patriarca estaba teniendo algunas dificultades en el ámbito familiar. ¿Y qué le dice Dios a aquel hombre? Le dice, escucha a tu mujer. El mismo Dios le dijo a aquel hombre, escucha a tu mujer. Mis hermanos, la mujer tiene un poder de palabra de convencimiento asombroso, increíble la manera en que la mujer puede convencer. Mire, en una ocasión que Jesús estaba recorriendo aquellas tierras, pasa por la tierra de Samaria, se acerca a la tierra de Samaria y en un pozo se encuentra con una mujer. Y esta mujer, después de tener una conversación con Jesús, queda impresionada con la sabiduría de Jesús. Y le dice, Señor, yo creo que tú eres profeta.
Y después de haber tenido esta conversación con Jesús, dice la Escritura que esta mujer regresa a su ciudad. ¿Y sabe qué pasó cuando esta mujer regresa a su ciudad? Dice que muchos de aquella ciudad se fueron convirtiendo por la palabra de aquella mujer, por el testimonio que aquella mujer llevó. Ahora, yo me pongo a pensar el día de hoy, si hubiesen sido los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús, quienes hubieran entrado a aquella ciudad del área de Samaria, ¿habrían tenido el mismo impacto que aquella mujer? Lo pongo en duda. ¿Y sabe cuál es la razón por la que lo pongo en duda? Porque entre judíos y samarios había una división. Tenían algunas diferencias sociopolíticas o raciales. Pero cuando Jesús llama a esta mujer, cuando Jesús prácticamente le convierte su fe a esta mujer va a su ciudad y transforma muchas vidas. Se da cuenta el poder enorme de convencimiento que tuvo esta mujer. Ahora, mire, esta mujer samaritana muy seguramente le habló a amigos, le habló a familiares, le habló a conocidos de su ciudad, personas con las que ella tenía una relación cordial. ¿Qué pasa cuando a la persona que le tienes que hablar es un hombre, es un guerrero, comanda un ejército y va contra ti o va contra tu casa? ¿Cómo hablarle a ese tipo de personas? ¿Cómo hablarle a un hombre que está enojado, que está iracundo, a un hombre que está bravo, a un hombre que quiere dañar tu propia casa? ¿Cómo hablarle a ese tipo de hombre? ¿Será correcto que utilicemos aquel dicho del mundo, combatir fuego contra fuego? ¿Será eso lo ideal para hablarle a una persona? Mire, la Biblia es un libro maravilloso, es un libro autosuficiente, es un libro de enseñanzas prácticas. La Biblia contiene mucho conocimiento teológico que hay que estudiarlo para poderlo discernir y aplicar. Pero en muchas situaciones, mis hermanos, la Biblia tiene conocimiento que es muy fácil, al menos de leerlo, de entenderlo. La aplicación va a depender de nuestra voluntad para aplicar ese conocimiento. Pero los ejemplos ahí están en la Escritura. En la Biblia tenemos el ejemplo de una mujer que transformó lo que parecía una tragedia inminente, una catástrofe inminente, a un final un poco sorprendente, considerando los factores que estaban ocurriendo. Esta mujer de la que vamos a hablar un poquito esta noche se llama Abigail, una mujer que ayudó a prevenir una tragedia que parecía imparable. ¿Por qué estamos hablando de esta mujer? A lo largo de varias sesiones que ha habido en estos programas, se ha tratado del servicio de la mujer en la obra de Dios. Yo les dije al principio que en muchas áreas la opinión, el servicio de la mujer se menosprecia, pero con Dios no es así. El mismo Jesús utilizó a aquella mujer samaritana como punta de lanza para que el evangelio penetrara en esa ciudad. Y esta mujer de la que vamos a estudiar, vamos a ver que tiene unas cualidades admirables. ¿Y sabe qué está sobre todo esto? Que esta mujer tenía una vida personal, me atrevo a decir yo, miserable. Y aún así ella no permitió que esa vida llena de dificultades, de problemas, que muchas veces las mujeres tienen que atravesar por, pues, el esposo que les ha tocado o que ellas han elegido,
a veces tienen que atravesar una infinidad de dificultades. Esta mujer atravesaba una situación similar, sin embargo, no permitió que esos problemas nublaran su juicio. Ella, su razonamiento, su inteligencia que Dios le había proveído, prevaleció sobre una multitud de problemas que estaban ocurriendo en ese momento. Mire, vamos a ir a la escritura y vamos a ir al primer libro de Samuel en el capítulo 25 y vamos a leer un poquito. Vamos a empezar con los versos del 1 al 3 para ver cómo esta mujer nos da un ejemplo que podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Dice así la escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 25, vamos a empezar en el verso 1, dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Aquí vienen los personajes de los que vamos a empezar a estudiar esta noche. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Mire, este pasaje inicia con una tragedia y pudo haber acabado con una tragedia, pero no iba a ser así. ¿Cuál es la tragedia? Que muere aquel hombre que fue un gran siervo de Dios, el profeta Samuel. Y cuando muere Samuel, ¿qué hace David? Dice que se va al desierto. ¿Por qué David se va al desierto? Bueno, recordemos algo que ocurría en esos momentos. El rey Saúl estaba persiguiendo a David y lo quería matar. Al morir Samuel, bueno, David dice, bueno, yo ya no tengo nada más que hacer aquí, y se fue al desierto. Y después vemos a los otros dos personajes que vamos a estudiar esta noche. Uno de ellos, llamado Nabal, y el otro sujeto, la mujer llamada Abigail. Y miren, note lo que describe la escritura acerca de estos dos personajes. Lo primero que nos enteramos de Nabal, dice que era un hombre muy rico, que tenía una hacienda, que tenía 1,000 cabras, que tenía 3,000 ovejas. Eso es lo primero que nos vamos a enterar de Nabal. Lo que Nabal tenía, lo que Nabal poseía físicamente en la tierra. Pero lo primero que nos vamos a enterar de la mujer no era lo que ella poseía físicamente en la tierra, era lo que ella poseía en sí misma. Dice que era una mujer, escuche esto hermano, de buen entendimiento. Es decir, esta mujer pensaba, analizaba, razonaba antes de actuar. Y un plus, era hermosa. ¡Wow, hermano! ¿Qué varón no desea una mujer así como compañera? Una mujer que le ayude a tomar decisiones tanto en su vida económica, en su vida de marido y mujer, en su vida económica, en su vida espiritual. ¿Qué hombre no desea una mujer que tenga un buen entendimiento, que no se deje llevar tanto por las emociones, sino por el entendimiento? Y aparte, hermosa. ¡Wow! Nabal tenía una muy buena mujer. Desafortunadamente, Abigail no tenía un muy buen marido, porque la escritura lo describe que era un hombre duro y de malas obras. Aquí vemos estos dos primeros personajes. Los otros dos, la otra situación que va a empezar a ocurrir se refiere a nuestro tercer personaje, quien es David. Vamos a leer ahora del verso del 4 al 8 y dice:
Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así. Mira la manera en que David se va a dirigir a Nabal: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hay por tanto esos jóvenes gracia en tus ojos. Porque hemos venido, escuche esto lo que va a decir David, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres en mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando David tiene que huir al desierto de Parán, David no va solo. David lo acompañan muchísimas personas, cientos de personas. Pero David, como el líder, como aquel que está comandando a aquellas personas, David tiene que procurar el bienestar de esas personas. Y David, como aquella cabeza de personas, bueno, tiene que proveer también algo para que ellos subsistan. Pero David pues no estaba sembrando, no estaba cuidando ganado de él mismo. Entonces, ¿cómo podía proveer? Bueno, pidiéndole a aquel que tenía. Y David se dirige de manera respetuosa, de manera cortés, hacia este hombre que tenía mucho y saluda de una manera muy característica del pueblo hebreo: Shalom, paz sea para contigo, paz sea para lo que tú tienes, para con tu casa. Es lo primero que David dice hacia Nabal. Mire, cuando uno va a pedir algo, mis hermanos, mis hermanas, es tan importante lo que va a pedir como la manera en que lo va a pedir. Y David lo pide de manera apropiada, de manera educada, de manera cortés. Y mire, algo que David tiene en cuenta para pedir. David ya había pasado cierto tiempo en el desierto con sus hombres. Estos hombres ya tenían necesidad. No sabemos si tenían la necesidad días antes, meses antes, semanas antes. No lo sabemos con exactitud. Lo que sabemos es que tenía necesidad. Y aunque David comandaba personas diestras en el arte militar, David no se portó como un bandido que fueran a robar el ganado de aquellos hacendazos de aquellas tierras. No, dice que los hombres de David protegían a aquellas personas, hacían lo contrario, los protegían ya sea de los animales salvajes o de aquellos cuatreros o bandidos que querían robar ganado. Los hombres de David, y probablemente David mismo, servían de muro para aquellas personas. Y cuando David manda a pedir algo para que le ayuden, David no lo manda en un momento inoportuno. Mire lo que dice el verso 8, dice: porque hemos venido en buen día. Y mire que David no exige. Mire lo que aquí va a decir: te ruego que des lo que tuvieses a mano a tus siervos. David no le está diciendo: yo te estoy exigiendo un pago porque yo he protegido a tus hombres. No, prácticamente David le está diciendo: ayúdame con lo que me puedas ayudar. Pero desafortunadamente aquel hombre Nabal le iba a hacer honor a su nombre. Nabal significa necio, significa testarudo. Algunos estudiosos han sugerido que quizás Nabal no haya sido necesariamente el nombre de esta persona, sino su apodo. Y el apodo o el nombre lo decía todo: necio, testarudo. Y este hombre le iba a hacer honor a esa palabra. Vamos a leer la respuesta de aquel hombre y las consecuencias que iba a traer esa respuesta. Verso 9 al 12 dice: cuando llegaron los jóvenes, enviaron a David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Aquí va a responder
este hombre Nabal. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. A Nabal van y le piden en un momento donde había bonanza, donde Nabal iba a tener recursos para ayudar. No en un momento en que Nabal estaba en necesidad, sino en un momento en que Nabal iba a tener abundancia. Y mire la respuesta tan agria, tan dura de palabras que da Nabal. ¿Quién es David? Ahora, Nabal no hace esta pregunta porque él ignorara quién era David. David era muy conocido ya en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque David entra a la escena pública haciendo un acto de gran valentía, matando a aquel gigante filisteo. Dice que había unos cantos. Dice: oh, Saúl mata a sus miles, pero David a sus 10,000. David era conocido en el pueblo de Israel. La pregunta de Nabal hacia estos jóvenes: ¿quién es David? No significa que Nabal ignorara quién era David. Más bien quiere decir: ¿y a mí qué lo que le pase a David? Dice aquí también que dijo Nabal: porque hay siervos que hoy huyen de sus señores. ¿Sabe qué está queriendo decir ahí? Tú estás huyendo de Saúl. Y mire cómo percibe Nabal lo que él llegó a tener. En el verso 11 dice: mi pan, mi agua, mis esquiladores. No dice nuestro pan, nuestra agua. No, Nabal en su mente, él creía que lo que él tenía era porque él por sí mismo lo había logrado y no porque Dios lo hubiese bendecido o le hubiese permitido. Nabal cree que lo que él tiene es porque él es autosuficiente. David se dirige a él de manera cortés, de manera educada, de manera apropiada, pero la respuesta de Nabal es todo lo opuesto. Un hombre insensato, un hombre necio. Y el verso 3, hermanos, lo vamos a leer, pero no necesita mucha explicación. Cuando llegan los jóvenes y le responden a David lo que Nabal, de la manera que él les había respondido, dice: entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, 200, y dejaron 200 con el bagaje. Ante la respuesta tan agria de Nabal, David se enoja. David era un guerrero, David era un hombre que sabía pelear y comandaba un ejército. Y ante estas palabras tan agrias de Nabal, David se enfurece y va contra Nabal. El problema es que no solo va a ir contra Nabal. Vamos a leer ahí el verso 14. Vamos a leer del 14 al 17. Dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres, mire este sirviente, este criado, cómo describe cómo habían sido los hombres de David para con ellos. Dice: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche,
y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ponga mucha atención en lo que va a decir el verso 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Este criado se da cuenta que ahora la vida de él está en peligro. No porque él haya hecho algo incorrecto, sino porque su amo le contestó incorrectamente a la persona menos apropiada de contestarle de esa manera. Y este criado busca a alguien que pueda ayudarle a él, que pueda ayudarle a las familias que allí estaban viviendo. Y esa ayuda no iba a venir de su amo, de su señor. Esa ayuda iba a venir de la esposa de su amo, de la mujer de esa casa. Él le relata a esta mujer cómo los hombres de David los habían protegido, pero al mismo tiempo le da a entender que esos mismos hombres que los habían protegido ahora van contra todos ellos, no solo contra Nabal, sino contra toda la casa de Nabal. Y me llama la atención que este hombre en el verso 17 utiliza esta palabra. Ahora pues, reflexiona qué has de hacer. Mire, Abigail al principio leímos que era una mujer que tenía un gran entendimiento. Mis hermanos, Dios ha puesto características, ha puesto dones en cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa con esos dones si solo los tenemos estáticos? Si no se manifiestan, si no trabajan, si no hacen nada. Este hombre le dice, reflexiona y ve qué es lo que has de hacer. Y Abigail no se queda congelada, no se queda lamentando, ay, este hombre ya nos volvió a meter en problemas, este hombre tan necio, tan testarudo, ya se volvió a equivocar. No, Abigail pone manos a la obra, busca cuál es la salida para ese problema en que ahora están metidos. Vamos a leer lo que hace Abigail ahí en el verso 18, del 18 al 20, dice. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasa, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Esta mujer se da cuenta que hay una amenaza, que hay una tragedia que se está aproximando a esa casa. La persona que iba a pagar por esas palabras tan duras no iba a ser solo Nabal, iba a ser Nabal y toda su casa. Y esta mujer busca la solución, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para tratar de evitar esa tragedia? Si Abigail no hubiese actuado, póngase a pensar, ¿cuántas viudas iba a haber al día siguiente? ¿Cuántos huérfanos iba a haber al día siguiente? Pero Abigail pone manos a la obra, busca una solución para el problema en que su marido había metido
a todas esas personas. ¿Y qué hace? Toma las provisiones que ella puede, las carga en asnos y sale al encuentro de David. No esperó a que David llegara, no esperó a que el problema le llegara a su casa. Ella fue a tratar de buscar la manera de evitar que ese problema llegara a su casa. Y va y se encuentra con David. Y mire, me llama la atención que dice que va en un asno. Aquel hombre tenía muchos recursos. Yo me atrevo a creer que tenía de perdido un caballo, algún tipo de carruaje. Pero Abigail utiliza toda su inteligencia. Yo no quiero llegar ostentosa, yo no quiero llegar orgullosa delante de este hombre. Yo tengo que buscar la manera en que yo pueda apaciguar a este hombre. Desde la misma entrada que Abigail tiene para con David, va demostrando su razonamiento, su buena inteligencia. Y Abigail se encuentra con David y con su ejército. Y no lo vamos a leer, hermanos, por la causa del tiempo. Pero desde el verso 23 hasta el 30, Abigail da una cátedra de razonamiento y le explica a David que desafortunadamente ella tiene como esposo a un hombre necio, a un hombre testarudo, a un hombre de malas obras. Y también le explica que si ella misma hubiese podido evitar que Nabal maltratara a los hombres de David, ella lo hubiese hecho. Pero al mismo tiempo también le da a entender a David que el David no se puede bajar al nivel de ese hombre testarudo. Le hace ver a David que si él lleva a cabo esa sed de venganza, David se va a arrepentir eventualmente. Que no es correcto que por un solo hombre toda una casa, muchas familias paguen por las palabras necias de este hombre. Abigail le dice a David que no es bueno que tome venganza. ¿Sabe qué dice Dios acerca de la venganza? La venganza es mía, dice Dios. No se la ha dado a nadie más. La venganza es de Dios. Y Dios a su tiempo va a cobrar las afrentas que se le han hecho a su pueblo. Pero el mismo pueblo no puede cobrar venganza. Y Abigail da una cátedra. Abigail utiliza lo más poderoso que ella tiene para enfrentarse a David y a su ejército. ¿Y qué es? El razonamiento que Abigail tenía. Y mire una vez más cómo queda demostrado ese poder de convencimiento que tiene la mujer. Cuando David sale del desierto hacia la hacienda de Nabal, David va furioso, va con la sangre en el ojo, va buscando quien le pague esa ofensa que él ha recibido. Pero mire la respuesta de David después de haber escuchado las palabras de Abigail. Vamos a brincar hasta el verso 32. Dice así: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me ha estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. David reconoce que si Abigail no se hubiese dado prisa
Es decir, si Abigail hubiese perdido tiempo lamentándose, llorando, quedándose congelada, quizás Abigail no hubiese intervenido a tiempo. Pero Abigail interviene, Abigail se mueve, pone manos a la obra. Y David reconoce, si tú no me hubieras venido a encontrar, yo mato a todas estas personas. Una de las razones por la que a David no se le permitió construir el templo a Jehová es porque David había derramado muchísima sangre. Bueno, aquí Abigail evita que la cuota de sangre que derramó David hubiese sido todavía mayor. Una mujer, una sola mujer, con un razonamiento muy superior al de su marido, logra parar a todo un ejército de guerreros, a 400 guerreros que buscaban la manera de cómo cobrarse esa afrenta. Abigail, dice la escritura, que tenía un conocimiento, un razonamiento muy superior, me atrevo a decir, al de muchas personas. Pero si Abigail solo hubiese tenido ese razonamiento y no lo hubiese utilizado, de nada hubiese servido. Abigail utilizó ese razonamiento y buscó qué hacer para bien con ese razonamiento. Abigail utilizó el don, la virtud que Dios había puesto en ella para evitar otra tragedia más. Dios utilizó a esta mujer. Dios utilizó a esta mujer para hacer entender a David, para inyectarle un poco de humildad a David, para que él se diera cuenta que algunas decisiones no estaban en las manos de David, sino en las manos de Dios. Y le hace ver a David que a su debido tiempo Dios va a poner las cosas en orden. Sí, David tenía problemas. No tenía cómo alimentar a sus hombres. Tenía la amenaza constante del rey Saúl. Pero Abigail le hace entender a David, a su tiempo, David, todo va a ser puesto en orden. Esta noche hemos estudiado acerca de 3 personajes diferentes el uno del otro. Y de cada uno la escritura nos deja una enseñanza. Del primer personaje, Nabal, ya aprendemos, cuidado cómo tratamos a las demás personas. Cuidado cómo nos dirigimos a otras personas. El trato de Nabal hacia los hombres de David y hacia el mismo David le había ganado una sentencia de muerte. Póngase un momento a pensar, ¿cómo hubiese sido la vida de Nabal si hubiese ayudado a David cuando éste hubiese sido establecido como rey? ¿Cómo hubiese sido la vida de aquel hacendado bajo el reino de David? ¿Cree usted que David iba a olvidar que Nabal le ayudó? Desafortunadamente Nabal no pensó eso. Del otro personaje, de David, que aprendemos, cuidado cómo reaccionamos hacia las ofensas. David, en un momento de furia, en un momento de ira, perdió el juicio y estaba dispuesto a matar muchísimas personas por su enojo. ¿Cuántas personas no hay hoy en día en las cárceles que se lamentan que por un breve segundo perdieron el juicio
y cometieron actos que hoy en día ya son irreparables. ¿Cuántas personas hay que se lamentan que el enojo les nubló el entendimiento y cometieron acciones que ya no se pueden regresar? Cuidado cómo reaccionamos ante las ofensas. Dice la Escritura que Dios es lento para la ira. ¿Cómo somos usted y yo en referencia a la ira? Nuestro último personaje, obviamente, Abigail. La característica más fuerte, la virtud más fuerte probablemente de Abigail era su buen razonamiento. Era una mujer muy bella, pero probablemente haya sido su razonamiento. Pero al mismo tiempo Abigail tuvo valor, tuvo determinación, se tuvo que armar de valor e ir a encontrarse con ese ejército, con ese hombre que venía enojado contra toda aquella casa. ¿Qué hacemos con los dones, con las virtudes que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? ¿Las utilizamos para el bien? ¿Las utilizamos para el mal? ¿O no las utilizamos para nada? Con Dios, mis hermanos, no hay tibieza. O se es frío o se es caliente. Uno tiene que decidir a qué Señor quiere servir. No podemos permanecer en medio, y si elegimos servir al Señor contrario, bueno, eso no nos va a ayudar. Hace algún tiempo leía cómo utiliza el doctor su conocimiento. Lo utiliza para ayudar a salvar vidas, para ayudar a crear tratamientos que ayuden en cuestiones de salud, o lo utiliza para crear sustancias que dañen al cuerpo, o lo utiliza para eliminar vidas. ¿Cómo utilizamos usted y yo lo que Dios ha puesto en nosotros? En esta mujer Dios había puesto un razonamiento asombroso, pero lo utilizó, no quedó estático, hizo algo con él. Cuando uno lee este pasaje, creo yo que una pregunta que surge constantemente es: ¿y qué hacía esta mujer de tan buen entendimiento, tan hermosa, con este hombre tan necio y de malas obras? La mayoría de los estudiosos sugiere que Abigail no fue la que escogió a su marido, que fueron sus padres viendo que ante tan buen partido como Nabal, porque era un hombre que sí tenía muchos recursos, ellos eligieron a aquel hombre para su hija. Estamos en otros tiempos, mis hermanos. Sin embargo, yo quiero que meditemos en esta pregunta. A aquellos que todavía permanecen solteros, ¿quién elige tu pareja? Si Abigail hubiese tenido la oportunidad de elegir su pareja, hubiera utilizado su buen entendimiento, su razonamiento. Les pregunto, mis hermanos, mis hermanas, esta noche, ¿quién elige la pareja de uno? ¿La eligen nuestras ambiciones personales, financieras? ¿Quién la elige? ¿La elige el corazón? El mundo dice que escuche al corazón, que uno escuche al corazón. Pero ¿sabe qué es lo que dice Dios acerca del corazón? Que el corazón es traicionero. Dios le dice al ser humano: entrégame tu corazón. Yo te voy a ayudar cómo manejar tu corazón. Pero si nosotros, si la naturaleza humana confía en el corazón,
Desafortunadamente vamos a cometer errores porque nos dejamos llevar por pasiones, por sentimientos y no por el buen entendimiento. ¿Quién elige tu pareja? La Escritura dice, no te unas en yugo desigual. Desafortunadamente hay muchas mujeres que tienen que lidiar ante una situación de un marido inconverso, a veces de un marido necio, a veces de un marido que como Abigail les hace la vida miserable. Y es ahí cuando tenemos que echar mano de la Escritura y aplicar lo que la Escritura nos dice. Lo ideal es no unirse en yugo desigual. Pero cuando ya están unidos en yugo desigual, la Escritura dice a la mujer, allá en el Nuevo Testamento, Pablo dice, no te separes de tu marido, porque tu forma de hablar, tu forma de andar, tu forma de comportarte, lo va a ganar. Tus obras lo van a ganar. Hemos visto que la mujer, en varios casos, la mujer tiene un poder de convencimiento asombroso. Al hombre más sabio que probablemente ha habido en la historia de la humanidad, se le advirtió, no te allegues a mujeres de ciertos pueblos, porque van a hacer que tu corazón se incline a otros dioses. Y aquel hombre con una gran sabiduría fue sometido por el poder de convencimiento de la mujer. Pero ¿qué pasa cuando el poder de convencimiento es aplicado hacia las obras de Dios? Pablo dice, no te separes. No les dice que la vida va a ser fácil, porque no lo va a ser. Pero les da palabras de aliento, de ánimo. No te separes porque tus palabras, tu comportamiento lo va a convencer. Yo no sé, hermano, hermana, cómo esté tu situación. No sé a qué horas vayas a ver este programa, si en el día, en la noche, en la mañana, no importa. Dios tiene su oído presto a todo tiempo que se le clame a Él. No sé qué estés atravesando en esta noche, en este día, en esta mañana. Pero quiero que me ayudes a orar para que aquellas mujeres que están sirviendo a Dios no se desanimen por la crítica negativa que quizás a veces desafortunadamente dentro del mismo cuerpo de Dios surge. Sigue adelante, hermana, no te desanimes. Pero también al mismo tiempo quiero que el hombre, el varón, mire el ejemplo de esta mujer y que utilicemos para el servicio a Dios los dones y virtudes que Él ha puesto en nosotros. Cada uno de nosotros tiene un don, tiene una virtud que nadie más en todo el mundo posee. Solo hay uno como tú en el mundo, no hay otro más. Y lo que tú puedes hacer por el servicio a Dios, no lo puede hacer nadie más. Puede hacerlo similar, parecido, pero no igual. Así que esta noche vamos a pedirle a Dios que Él sea quien nos utilice para servirle, para que utilicemos esos dones que Dios ha puesto en nosotros. Y que cuando venga la situación difícil, no nos amedrentemos, no nos quedemos paralizados, congelados, sino que busquemos la manera de cómo hacerle frente a esos problemas. Oremos, mis hermanos, ayúdenme a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es rica y abundante en sabiduría, Padre.
y tiene muchísimos ejemplos para situaciones que vienen en la vida diaria. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que me has permitido de estar en este púlpito, donde se han parado hombres a los cuales yo admiro y respeto profundamente, pero al mismo tiempo, Padre, se han parado mujeres que te han tratado de servir. Señor, yo te ruego en este tiempo que tú las sigas utilizando, Padre, que tú las utilices así como utilizaste a aquella mujer de Samaria, como utilizaste a Abigail, como has utilizado a muchas siervas tuyas, Padre, que me les des esa fortaleza que a veces la mujer por su emoción, por sus sentimientos, puede perder. Pero Padre, también te ruego por los varones y al mismo tiempo por las mujeres, Señor, que nos ayudes a utilizar esos dones y virtudes que tú has puesto en cada uno de nosotros. Que no los utilicemos para el mal, Señor. Que no los utilicemos de manera estática, sin hacer nada, Padre. Sino que seamos como aquella persona que se le dieron talentos y los multiplicó, Señor. También te pido perdón por nuestras múltiples faltas y pecados, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Todo te lo hemos pedido y te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús.